sonido. Sí. Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a este servicio para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, versículo 1 al 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Padre soberano, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta mañana, mi Rey, porque eres nuestro Dios, que fundaste la tierra, el mundo y todas las cosas que en Él se encuentran, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre y para beneficio de todos nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú le colocaste orden a todas las cosas, Señor. Gracias, mi Rey, Señor, porque un día, Señor, tú nos llamaste también, Señor, para adorarte, para glorificarte y darte la gloria debida a su nombre, Señor. Gracias, mi Rey. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, por este día tan hermoso, Señor, por el tiempo. Oh Dios, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que para bien de cada uno de nosotros tú haces, Señor, a diario, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y queremos brindarte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, en esta mañana. Oh Dios, toca cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nosotros seamos, Señor, conmovidos, Señor, en medio de la alabanza, en medio del culto de la palabra tuya, Señor. Y nuestro espíritu, Señor, sea unido al espíritu tuyo, Señor, en adoración y en alabanza, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Estamos gozosos de estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Y deseamos en esta mañana gozarnos en Él. Pero ante todo, ser agradecidos por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todo lo que Él nos da a cada instante. Así que yo les invito, ¿verdad?, a decirle al Señor: muchas gracias, Señor, por el día, este día hermoso que nos ha dado. Amén. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Dígalo de nuevo. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti. Gracias, Señor. Vengo a ti. Gracias, Señor. Vengo a ti, mi Señor Jesús, A expresar mi gratitud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Vengo, vengo a ti. Gracias, Señor. Vengo, vengo a ti, mi Señor Jesús, a expresar mi gratitud. Gloria a nuestro Dios. ¿Sabe? Solamente el motivo que estemos hoy vivos es suficiente para darle gracias. Es un día hermoso porque si miramos a nuestro alrededor, también hay otras personas a las que amamos que Dios les ha concedido la vida. Porque la vida del hombre es como la flor del campo, dice la palabra, que hoy está, pero mañana no sabemos. Entonces ya el hecho de estar hoy aquí es un motivo de gozo, de alegría y de gratitud para nuestro Dios. Hoy le bendecimos y le adoramos, porque como bien decía ese versículo que leyó mi hermano, los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida el cielo y las estrellas, portador de tu gloria. Amaré, haré con mi vida y con yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas,
portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser un portador de tu gloria. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos de estar hoy aquí? Sabe que nuestro gozo proviene de un evento que cambió la historia. Fue algo que no solamente transformó el mundo entero, sino que marcó el destino de mucha gente. Esa cruz fue lo que marcó la diferencia entre la luz y las tinieblas, la muerte y la vida. Muchos pasamos de muerte a vida y de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Y damos gracias al Señor por su expresión de amor en esa cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, pues que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor.
digno es el Señor, digno es el Señor. Estamos nuevamente, mi Dios, delante de tu presencia, Señor, postrando nuestros corazones, Señor, delante del trono de la gracia, colocando nuestras vidas, Señor, en tus manos para que hagas como quieras en cada uno de nosotros, Señor, humillándonos delante de tu presencia y reconociendo tu poderío y tu majestad en nuestras vidas, Dios, reconociendo que para nosotros no existe nada más grande y nadie más grande sino que solamente tú, Señor. Que cada día podamos entregarnos a sí mismo como unas ofrendas agradables delante de tu trono, como una ofrenda de gratitud ante tu presencia, Señor, por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, Dios. Gracias te damos, mi Dios. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamando y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono
eres de Dios. recibir toda gloria, digno Él eres que fue de inmolado recibir toda honra, honor y en la cruz, majestad, Señor. digno de la honra y el poder, la sabiduría Y al que está en suya el trono ya sea la gloria. es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es Por Él. aleluya. Sí, Señor. Digno de toda gloria y honra. Hoy te bendecimos a ti, Señor. Hoy hemos venido a agradecerte, a honrarte, Señor. A decirte, oh Dios, que solo tú, Señor, has podido hacer tan gran milagro en nuestras vidas. Solo en ti está el poder transformador de cada ser. Y hoy venimos delante de ti, entregándote toda la gloria y todo el honor que como Rey te mereces. Amén. Gloria a Jesús. Nuestro hermano pastor Yorley Parra. A mi hermano. Qué hermoso es sentirse uno transportado al reino de Dios, ¿cierto? Cuando adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Es hermoso transportarnos allí a aquel lugar cuando delante de las multitudes poderle cantar al Señor. Hoy nos alegramos de ver a todos nuestros hermanos aquí adorando al Señor, aunque estaremos orando por ellos. El Señor la podemos depositar allá en la parte de atrás. Y allí está una canastilla y allí podemos traer la ofrenda al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre soberano, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Entonces no se cayó la transmisión. Les decía que tenemos la de nuevo, para que lo recuerden. Como somos pocos, pues incluso cuando terminamos de orar por las ofrendas, como en este caso lo hizo Carlos, agradeciendo a Dios, podemos pasar directamente a ofrendar, pero si no, al final lo podemos hacer. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos esta mañana. Este corte de luz es una de las muestras de lo que puede pasar en cualquier momento cuando estamos buscando al Señor, y es que las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, pero Dios sigue siendo bueno en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Amén. Que no nos tome desprevenido. Tenemos que estar listos para lo imprevisto, porque el Señor está ahí con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Así que le voy a pedir, por favor, que vaya en su Biblia a Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 y siguientes. Hechos 17, 16.
Teniendo su Biblia abierta allí, déjeme recordarle algo en esta mañana. Estamos en una serie de enseñanzas sobre el Evangelio. La semana pasada vimos los 4 puntos o temas principales que presentamos en el Evangelio desde una parábola: Dios, el ser humano, Cristo y la conversión, que consiste en arrepentimiento y fe. Hoy, aunque inevitablemente toquemos todos los puntos, porque así es la palabra cuando presenta el Evangelio, vamos a enfatizar en uno, en Dios. La siguiente semana enfatizaremos en el ser humano, según el Evangelio. La siguiente semana sobre Jesús, según el Evangelio. Y la última en la conversión, según el Evangelio. Teniendo esto en mente, permítame leer Hechos 17, usted allí en su Biblia abierta o encendida desde su dispositivo, habiendo retirado todos los distractores del dispositivo. Hechos 17 y 16, puede ir conmigo leyendo hasta el final del capítulo. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos, resalte eso en su mente, creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita,
una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué tal si oramos un momento más al Señor? Rey, te damos gracias. Tú eres Dios. Como dijo el salmista, tú eres Dios y no nosotros. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos tuyos somos y ovejas de tu prado. Definitivamente, Señor, nuestra limitación es tan grande, es tal que humanamente hablando necesitamos tu revelación, porque humanamente hablando no podemos ni siquiera llegar a lo más pequeño de quién eres tú por nuestras propias fuerzas. Ayúdanos hoy, oh mi Rey, porque definitivamente en medio de la generación que nos ha tocado vivir, si algo está mal enseñado, si alguien está distorsionado y mal interpretado, ese eres tú. Permítenos hoy verte como tú mismo eres y como te presentas en el Evangelio y en toda tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un predicador muy conocido en el mundo bautista dijo que alguna vez estuvo en una iglesia predicando sobre los atributos de Dios conforme a la Biblia. ¿Cuáles son las características del Dios según la palabra de Dios? Dice que en medio de su enseñanza en una iglesia se levantó una persona, una mujer, y le dijo: ese Dios que usted enseña no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Y él le dijo: tiene toda la razón, ese no es su Dios. Usted tiene otro Dios. Y le estaba hablando a una persona que estaba en una iglesia cristiana, que tal vez tenía tiempo congregándose o siendo miembro de la iglesia, pero su concepto de Dios estaba lejos de lo que Dios mismo había revelado de él en su palabra. En esta serie estamos impulsándonos a ver claramente el Evangelio y a presentarlo claramente a otros. Y tenemos que recordar que al evangelizar hay que entender que presentamos a un Dios en el que no solo se niegan a creer los que se llaman ateos, sino que también se niegan a creer en Él los que dicen creer en Él, pero creen en Él según sus propios criterios contrarios a la Biblia. De tal forma de que yo puedo ser un ateo profesante, decir que no creo en Dios, o un ateo práctico, decir que creo en Dios y no creer en Él porque no quiero verlo como Él se muestra. No quiero recibirlo como Él se manifiesta y no quiero relacionarme con Él como Él quiere relacionarse conmigo. Grábese esto en su corazón: no solo existen ateos profesantes, dicen ser ateos, sino también existen ateos prácticos. Y esto segundo es más común, incluso en medio de las religiones que se llamen o que se consideren como que verdaderamente buscan a Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque definitivamente el ser humano, y eso lo veremos la semana entrante, está afectado por el pecado desde Adán y Eva. ¿Cómo Pablo aborda este tema? Solamente veremos 4 cosas en este discurso. Y voy a tratar de sintetizarlas porque el discurso es largo, pero lo leímos completo para que usted lo profundice luego en su casa. Lo primero es que Dios es presentado por Pablo como no creado o como distinto a la creación. Lo segundo lo presenta directamente como el creador. Lo tercero como misericordioso y por último como justo. Primero como un Dios no creado. En Hechos capítulo 17... en el versículo 18, el apóstol nos dice, en la segunda parte, o más bien el relator de Hechos, que es Lucas, nos dice que al apóstol le dijeron
o pensaron de él que era predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y mi tentación cuando leí esto fue pensar, bueno, ¿será que estaban pensando que Jesús era un dios y el otro era el dios de la resurrección? Algo así como el dios mitológico llamado Fénix, que es el ave fénix que se levanta de las cenizas de las mitologías paganas. Y realmente lo que está queriéndonos decir aquí el relator es que a Jesús lo veían relacionado con la resurrección, y para ellos era nuevo el que le presentaran a un Dios como el del Antiguo Testamento, porque no estaba hablando a judíos, sino a personas que no creían en el Antiguo Testamento. Y más nuevo era que le dijeran que en Jesús había algo especial, como si fuera otro Dios. Ellos eran coleccionistas de dioses. De hecho, en el versículo 16 nos dice que Pablo, versículo 16, mientras los esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Literalmente quiere decir que la ciudad estaba cubierta de idolatría en el original. Dijo un escritor antiguo que en esa época era tal la cantidad de imágenes representando a determinados dioses paganos que llegaron a decir que en Grecia era más fácil encontrar un ídolo o una estatua de un dios que encontrar un griego. Era más fácil encontrar una estatua de un ídolo que encontrar a un ciudadano de Grecia. Estaba Pablo en el centro de la civilización de esa época, en Atenas. ¿Por qué estaba allí? Si usted lee el capítulo 16, el capítulo 17, había pasado por Filipos, fundó una iglesia, lo encarcelaron, lo persiguieron junto con Timoteo y Silas, les tocó salir de allí, llegaron al capítulo 17 a Berea primero, vinieron los de Filipos y lo persiguieron allí, los judíos que no querían que predicara a Jesús, luego se fueron para Tesalónica, también lo persiguieron allí, entonces terminaron enviándolo a Atenas y lo dejaron allá solo mientras le acompañaban Timoteo y Silas. Y mientras estaba allí, dice la Biblia, él se enardecía al ver tanta idolatría. Algunas versiones modernas, por querer explicar, disminuyen la intensidad de las expresiones originales. Algunas versiones dicen se entristecía. Otras versiones dicen se llenó de dolor. Hay una que me gusta mucho y se la recomiendo, que es la versión, se llama Nueva Traducción Viviente, que habla más como nosotros hablamos, es muy parafraseada, pero trata de guardar más el sentido original de las palabras. Y dice, se indignó profundamente. O sea, no es que medio se puso triste o le dolió, sino que de verdad se llenó de indignación o ira santa al ver cómo las personas iban en pos de cosas en vez de servir a Dios. ¿Cuál es el problema? Pablo era un hombre salido de sus cabales. Usted leyó conmigo el discurso y se dio cuenta que fue muy prudente, que fue muy sabio, que fue muy elegante, que fue muy buena persona con ellos y les habló de una forma muy, muy cordial. Él no se dejó llevar y dijo, como ustedes están llenos de ídolos, todos se van a ir para el infierno, ni nada por el estilo. Yo recuerdo un amigo cuando estábamos en Cúcuta, para que ustedes tengan una ilustración de cómo a veces interpretamos no solamente mal la Biblia, sino aplicamos mal lo que entendemos de la Biblia, que él iba, me acuerdo tanto que en esa época hacíamos coreografías o hacían coreografías con unas banderas en la iglesia para ciertas cosas. Entonces él cargaba una y vio una procesión que pasó y trató de meterle un banderazo a la estatua del santo que iba pasando, porque le parecía que había que tumbarla, que había que destruirla. Es cierto que la idolatría Dios la aborrece, pero por favor le pido que usted luego en su casa consulte 1 Corintios capítulo 8 y 1 Corintios capítulo 10 y se dará cuenta que en el capítulo 8 se nos dice a través del apóstol Pablo que los ídolos son nada en este mundo, son meras imágenes, representaciones de algo que el ser humano quiere tener en su mente. Pero también se nos dice que hay muchos dioses y señores en este mundo, que quiere decir
que la gente tiene como dioses aquellos que no son Dios y lo representan con estas imágenes. Pero en el capítulo 10 se nos dice que lo que está detrás de esos ídolos y los que reciben la adoración son demonios. Y la palabra original que aparece allí es demonio, y es la palabra que solo en el Nuevo Testamento se traduce como dioses y no como demonios en este capítulo 17. La palabra griega demonios, porque los demonios eran pequeños dioses para las culturas paganas, para la cultura que cree en un solo Dios, como la judía, porque viene del Antiguo Testamento, y para los cristianos, los que no son dioses, lo que no es Dios y tienen capacidades como si fueran Dios, para nosotros son menos que Dios y obviamente son demonios o seres espirituales que o están al servicio de Dios como los ángeles, o demonios que están en contra de la voluntad de Dios. Y obviamente van a traer la adoración a aquellos que quieren desviarnos del Dios verdadero a través de ídolos, a través de imágenes, los demonios. Y usted pensará, pero entonces eran terribles esas personas. No, eran los más inteligentes. Eran la cúpula de la inteligencia del mundo antiguo. De hecho, Pablo va a citar más adelante a los filósofos materialistas y panteístas, a los epicúreos y a los estoicos. 3 siglos antes de Cristo eran la crema innata de los pensadores de la humanidad, y al mismo tiempo eran tremendos idólatras y religiosos. Lo que demuestra que el hombre necesita idolatrar, porque el hombre necesita buscar a Dios, pero se desvía en su corazón por su pecado. En el versículo 18 nos dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Queremos más dioses? Los epicúreos fueron fundados por Epicuro, y los estoicos, si no estoy mal, por Zenón era el nombre, 3 siglos antes. Se fundaban escuelas de pensadores para buscar la explicación al mundo. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? No somos muy distintos. Los epicúreos decían que lo importante era buscar el placer en la vida. Y obviamente no querían hablar de placeres desenfrenados en un principio. Los más elegantes e intelectuales hablaban de los placeres del alma, del corazón, la paz, o lo que le llaman la ataraxia, la serenidad, alcanzar la tranquilidad en esta vida. Entonces hay que buscar todo lo que nos produce placer más internamente. Pero la mayoría de la gente se desviaba por el placer físico, que también lo incluían dentro de ello, y terminaban buscando todos los desenfrenos y libertinajes que pudieran. ¿Cómo estamos hoy en día nosotros? ¿Se parece o no se parece? O sea que su Dios era el placer, lo momentáneo, lo de este mundo. Y los estoicos, que terminó llamándose estoica a una persona que se sacrifica, eso es estoico lo que hizo. Los estoicos se llamaron así por una palabra griega que significaba una columna, si no estoy mal, donde se reunían, donde empezaron todo. Pero los estoicos lo que enseñaban era que se alcanzaba la ataraxia, la serenidad, la paz del corazón por medio del negarse a los placeres, todo lo contrario de los epicúreos. ¿Y cuál era el problema con eso, pastor? Si eso se parece más a lo que hacen los cristianos, que hablan de que hay que negarnos a nosotros mismos. El problema era que llegaban a ser idólatras de su propio estoicismo, es decir, de su propio sacrificio, y por sus propias fuerzas se volvían orgullosos, egocéntricos, porque ellos alcanzaban, según pensaban, ciertos niveles de entrega ética y moral, y se volvieron legalistas, religiosos o moralistas. Como yo no robo, como yo no mato, como yo no le hago nada mal a nadie, yo no soy como esa gente de allá, dirían hoy en día. Y eran panteístas. ¿Por qué eran panteístas? En un principio, sobre todo, porque creían en un Dios, pero en un espíritu que está en todos lados. Dios está en todo, Dios está en todo lugar. En el niño que pasa, en el ave que vuela, en el aire que respiro. ¿No han escuchado esas canciones? Se parece a lo que vivimos hoy en día. Entonces querían pensar que Dios está en todo sin diferenciarlo de todo, y confundiéndolo con todo, de tal forma de que ellos terminaban por sí mismos produciendo una vida perfecta y se volvían orgullosos porque estaban en armonía con un espíritu divino que está en todas las cosas. Algo que se parece mucho a la nueva era, al cristicismo. Miren, aquí hay varios hermanos venezolanos. Yo recuerdo el día que me senté a escuchar, de varios días que me senté a escuchar allá en Venezuela a Hugo Chávez Frías,
y una de las cosas que más me llamó la atención era que citaba la Biblia, mal citada, pero la citaba, mal interpretada muchas veces, pero la interpretaba. Y en un momento determinado habló de eso, porque está en el espíritu de la montaña, y hablaba de los espíritus del bosque y del espíritu del agua, lo mismo que hablan todas las culturas en todo lugar, y terminan confundiendo a Dios con su creación. Dios no es creado, Dios no es su creación, y estas filosofías terminan confundiéndonos o poniéndonos a Dios, a nosotros como Dios, o a su creación como Dios. Hay culturas tan panteístas en la India, por ejemplo, que dicen que usted no puede hablar muy duro porque como Dios va en el aire, de pronto lo golpea. Y yo sería el más pecador porque yo hablo muy duro. Ya acaban de escuchar el micrófono. Golpeando el aire. Formas de ver a Dios, dioses en nuestra imaginación. Así la tendencia sea la innovación religiosa, Dios no es como la gente lo piensa. Mira el capítulo 17, el versículo 23. Perdón, el 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir o en hacer algo nuevo. Y ojo con esto, que esto puede estar impregnándose en las iglesias cristianas. ¿Qué hay de nuevo con Dios? ¿Qué me va a presentar a usted de Dios que yo no sabía? Puede ser que yo aprenda algo de Dios que yo no sabía, pero yo no puedo hacer que Dios sea distinto hoy a como era y a como será. Yo sí voy a aprender algo nuevo de Dios, pero lamentablemente ese espíritu de innovación nos da una gula por conocer cosas nuevas y querer transformar a Dios o la forma como Dios se relaciona con nosotros a cada momento, porque a mí me gusta que las cosas cambien. Una de las personas con la que he trabajado yo en el mundo secular me decía un día, es que hay que vivir innovando, porque si no nos volvemos esclavos de la rutina. Y yo le decía, tiene toda la razón, hay que innovar en el mundo porque nos volvemos esclavos de las rutinas, de las cosas que hacemos. Pero ojo si nos volvemos esclavos de la innovación, que nos parece que si no hay nada nuevo, entonces no vale la pena seguirlo. Es por eso que, por ejemplo, hay personas que dicen, ya no hay nada nuevo en esta relación, mejor la abandono, y se separan. Ya no hay nada nuevo en esta iglesia, por ejemplo, los creyentes, entonces me voy y se parten. Ya no hay nada nuevo en este mundo y se suicidan. Yo no veo nada que me entretenga, y estamos viviendo en una era donde más se nos está enseñando que debemos ver cosas nuevas, nos deben bombardear por las redes sociales. Tiene que ser algo que nos impacte, que nos llame la atención, que nos distraiga, que nos haga abrir las pupilas grandemente. Venir a la iglesia es complejo y les bendigo en el Señor por hacerlo, pero como siempre lo he dicho, porque es más atractivo para nosotros hoy con las innovaciones tecnológicas y las innovaciones que se presentan a través de la tecnología. Es más fácil ver un culto por internet. Se hace más entretenido ver un video corto que escuchar una enseñanza, una predicación. Y ojo con esto, se hace mucho más entretenido escuchar un videoclip sobre Dios o un meme o leer algo sobre Dios que leer un libro completo de la Biblia. Porque queremos todo de formas distintas, que nos atropellen con innovaciones. A este mundo vino el Señor, y a estas personas les predicó Pablo, no a religiosos judíos, en este caso, como en el capítulo 14, si no recuerdo mal, en Licaonia, le predicó a personas que no creían en el Dios del Antiguo Testamento y que se parecen cada día más a nosotros hoy en día, a la generación que vivimos. ¿Qué les predicó? Sencillo. ¿Por dónde empezó? Diciéndoles que Dios es el creador. El versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero antes de eso les dijo que él les venía a predicar en el versículo 23 al Dios no conocido. Al Dios no conocido. ¿Qué significa el Dios no conocido? Significa que ellos no tenían la menor idea de quién era Dios, pero sin embargo, como querían tener cultos a todos los dioses, colocaron una estatua para que se le pudiera adorar
a un Dios que se le saliera de su inventario. Eso es como dirían en nuestra tierra o en nuestra cultura, rezarle a Dios y al diablo. Es decir, querer pegarle a todos los dioses y por si acaso hay alguno que no conozco, le pongo una estatua. El gran desconocido para nuestra humanidad es el Dios de la Biblia. Es un Dios que hizo, el único Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Por ello, de acuerdo al versículo mismo 24, es soberano, que quiere decir Señor del cielo y de la tierra. Dios no puede gobernar si no creó todo. Mis hermanos, por favor, pensémoslo muy bien. ¿Por dónde nos están rebatiendo los cristianos? Nos están rebatiendo, por ejemplo, por el Génesis. Nos están diciendo que Dios no creó las cosas. Llevamos ya años en nuestra generación diciéndonos que venimos o descendemos de una evolución darwiniana. Y si usted va a la escuela, al colegio, mi hijo va a presentar hoy el ICFES y usted va a presentar las pruebas de estado y va a hacer todo, usted tiene que decir exactamente lo que se le ha enseñado, aunque todavía sea teoría. Hay que debatirlo con las personas en lo humano y todo lo demás para argumentarle no solo desde la Biblia, sino desde un punto de vista lógico, como ellos quieren, sí, pero todavía siguen siendo teorías porque no lo han podido demostrar y no lo podrán demostrar, que descendemos de una evolución desde el mono o desde un ser unicelular o desde un Big Bang. Pero se nos ha venido diciendo tanto y se nos ha repetido tanto y se nos repite tanto en la escuela, en el colegio y especialmente en las universidades, que cuando se nos va a hablar de la Biblia, pues nosotros entramos en shock, porque lo que me enseñaron en la escuela dominical de que Dios había creado los cielos y la tierra no concuerda con lo que yo he aprendido en el colegio, en la escuela y en la universidad. Y si ya de por sí Cristo mismo, que es el Salvador, habló por ejemplo de Adán y Eva en la palabra, citó a Noé, que viene en el Génesis, además citó a Abraham, que también está dentro del Génesis, y habló de ciertas obras milagrosas, como un diluvio que fue una catástrofe, pero obrada milagrosamente por Dios. Entonces, si eso que Dios dice allí, que Cristo dice allí en la Biblia, no es cierto, entonces ¿cómo voy a creer? Y yo no lo digo porque estoy en una iglesia cristiana o porque estoy queriendo creer en Dios, pero empiezan a haber grietas en mi fe. Y como no es creador, entonces yo no tengo por qué rendirle tanta obediencia. No puede ser Señor del cielo y de la tierra, no puede gobernar tanto como quisiera, o por lo menos puedo quitármele un poquito de su soberanía. Y además es incontenible, no se puede detener en un templo ni se puede detener en una religión. ¿Por qué creemos que los judíos no creyeron en Cristo? Precisamente no creyeron en Cristo porque no querían que se les desbaratara su movimiento religioso. No querían que hubiera una conmoción en su forma como ya estaban sirviendo a Dios, y eso que creían en un Dios creador. Querían limitarlo a su templo, querían limitarlo a su lugar, querían limitarlo a su religión, querían cerrarle la posibilidad de que salvara gente fuera de su cultura judía, y eso que ya Dios lo había profetizado desde el Antiguo Testamento. Quieren encerrarlo en un templo. Por eso no podemos decir que solamente Dios pueda ser predicado y el Evangelio pueda ser predicado desde una sola denominación o una sola iglesia. Esta no puede ser la única congregación cristiana donde se predique el Evangelio fielmente. Hay muchas más. Y no solamente la denominación bautista es una denominación donde pueda predicar el Evangelio, deben haber muchas más. Habrán unas que sean más fieles y otras menos fieles, y ninguna va a ser perfecta, pero todas, si predican a Cristo como el Salvador y al Dios de la Biblia, conforme Él se presenta, para que se salve al hombre de su pecado, son congregaciones conforme a la voluntad de Dios. Entonces no lo podemos circundar, ahí él mismo lo dice, pero ellos no tenían un templo para adorar a un solo Dios, sino para muchos dioses. Y sus estatuas, lo leímos, no eran estatuas, en uno de los versículos lo dice, simplemente cosas ahí puestas, sino que eran obras de arte, eran hermosuras, pero no eran Dios. Dios es el creador, por eso es soberano, es incontenible, sostiene todo, da vida. Versículo 25 dice que Él no es honrado por manos de hombres,
sino que Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas, y da todas las cosas. Él es el que le dio vida a usted, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros queremos que la gente se arrepienta de sus pecados delante de un Dios, pero si la gente ni siquiera cree que Dios le dio vida, tenemos que decirle: Dios es el que le dio la vida, usted se la debe a Él y le debe obediencia. Y además es omnipresente sin dejar de ser diferente. Está en todo lugar, porque lo leímos: en Él somos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Está en todo lugar, nos rodea. Pero al mismo tiempo que estamos en Él, no somos Él. Pablo aprovecha a un poeta de la época para decir que el poeta dice: somos linaje suyo. Pero Pablo está queriéndoles decir, no como ustedes lo piensan, que somos como semidioses, sino que precisamente si ustedes se creen que son como semidioses, ¿cómo van a representar las cosas de Dios o los dioses que ustedes tienen con cosas creadas? Y el Dios verdadero, que es el creador, que no puede ser contenido en un templo ni en una estatua, menos puede representarse con algo creado. Él está en todo lugar, pero no es todo lo que nosotros vemos. Eso es algo que nos sale de la comprensión, pero es verdad en la Biblia. Dios está conmigo, pero yo no soy Dios. Dios está conmigo cuando estoy en lo más terrible, en la situación más tremenda, en el lugar más conflictivo, con las cosas más tremendas, pero tampoco Él es esas cosas. Dios me muestra su amor a través de las circunstancias buenas, pero las circunstancias son creadas por Él, dirigidas por Él, pero al fin y al cabo las personas que están en esas circunstancias no son Dios. Es por eso que nosotros tendemos a fijar la mirada en las cosas y no en Dios, y a idolatrar, ojo con esto, no solo estatuas, sino personas. Es muy importante que recordemos que Dios no es como las estatuas. Por favor, lea en la Biblia, en su casa, Salmo 115 y Salmo 135, y se dará cuenta que allí habla de los ídolos, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, manos tienen y no palpan. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque nos está diciendo que no tienen vida y Dios sí está vivo. Amén. Él es no creado, Él es creador, Él es misericordioso. Entonces Él podría hacer lo que quisiera con su creación, Él es el dueño. Y nos creó también a nosotros. De hecho, en versículo 30, por favor. En el versículo 30 dice que Él ha decidido. Pero Dios, a pesar de toda la idolatría con esculturas de arte y de imaginaciones de hombres, que dice en el versículo 29, en el 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios es misericordioso porque pasa por alto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a Él no le importa? Sí le importa, solo que soporta. Porque si no le importara, no mandaría que nos arrepintiéramos de lo malo que hacemos. Algunos pensamos que pasar por alto significa no importar. Entonces yo paso por alto el que alguien viole la chapa de la casa y trate de entrar, y porque yo no lo haya demandado, no le haya puesto ninguna queja oficialmente ante la ley, piensan que es que no me importa. No, sí me importa. Lo que pasa es que tengo misericordia y no quiero llevarlo hasta el juicio. Me estoy compadeciendo de la persona, estoy siendo paciente. Aquí cuando dice pasa por alto, por favor no entendamos que Dios es un Dios ajeno a la humanidad, que eso es lo que otros piensan. Dios nos creó y nos soltó y miren a ver cómo funcionan solos. No. Dios está pendiente de nosotros y está al tanto de que estamos obrando mal, pero es misericordioso y es paciente. Cuando habló a Moisés y se le presentó junto con los mandamientos, le dijo que Él era lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Él hace o visita la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero también hace misericordia sobre millares de los que le aman. O sea que Dios es un Dios misericordioso que no se acelera a juzgar. ¿Cuántos años tiene usted de vida? ¿Hace cuánto usted podría haber fallecido? Lo veremos la semana entrante más a profundidad. ¿Por qué Adán vivió tantos años?
Si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué no murió de una vez? Porque Dios es misericordioso y pasa por alto, extiende el tiempo, es paciente. Pedro lo escribe de esta forma, dice que no es que Él retarde sus promesas como algunos las tienen por tardanza de regresar Cristo para juzgar al mundo, sino que Él es paciente esperando que se arrepientan. Por eso en su paciencia no solamente nos soporta a una humanidad que ahí le llama ignorante, es decir, que ha pecado en su ignorancia, porque siendo culpable del pecado de colocarse a otros ídolos, ha ignorado deliberadamente que detrás de la creación hay un creador, sino que también manda a que se arrepientan, a que piensen en un Dios detrás de toda la creación. Entonces es un Dios también justo, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, hermanos, si yo hubiera sido Pablo, hubiera sido más discreto, menos directo. Y eso que aquí se ve que él fue muy sutil, citó hasta los poetas de la época, les habló reverentemente, los llamó muy religiosos, y no era para hablarles irónicamente, era para reconocerles el hecho de que tenían ciertas prácticas que se veían como muy buenas. Pero de todas formas fue directo. Y lo que nos registra aquí Lucas es que rápidamente les habló de que Dios no solamente había creado todo, era misericordioso, sino que también vendría a juzgar a través del regreso de Cristo. Cuando estamos presentando el Evangelio, a veces le hablamos a las personas y le decimos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces la gente, sí, Diosito es bueno. Y fíjese que a veces lo decimos así en nuestra cultura colombiana, Diosito, y lo ponemos chiquito, el Diosito que me cabe en mi mano, el que me colabora para todo. Diosito es bueno conmigo, mire que me ha dado vida, me ha dado un trabajo, me ha dado cariño, me ha dado familia, me ha dado esto, me ha dado aquello, me ha dado capacidades mentales, tengo algo de salud, no estoy tan enfermo, Diosito es bueno, bueno, bueno. Y hacen alusión a la misericordia de Dios que nos sostiene, así estemos lejos de Él y no nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero entonces es cuando debemos recordar a las personas, pero Dios como es bueno, no solo es misericordioso, sino también es justo, porque el ser que es más bueno debe aborrecer lo que es malo y debe castigarlo o juzgarlo según su bondad. Si Dios es santo, me muestra mi pecado, si Dios es bueno, me muestra mi maldad, y debe juzgar mi maldad. Entonces, esto me dice que Él ha definido un día cuando su paciencia o su pasar por alto a la humanidad terminará. Y eso pasará con la humanidad en general, pero con cada uno en particular, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo llega el día en que ya se terminó la paciencia de Dios con cada persona? El día que fallece, ¿cierto? Hasta ese día, dice la Biblia, como está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Pero es que si usted habla de juicio, la gente se va a poner como incómoda, como no le va a gustar a las personas que usted le diga que van a ser juzgadas. No, y es que a mí tampoco me gustó, ni me sigue gustando el saber que yo soy condenado si no es por Cristo. Yo quisiera salvarme a mí mismo en mi carnalidad, pero en la obra que Dios ha hecho en mi corazón me ha hecho entender por su palabra que yo no me puedo salvar y que Él más bien, en vez de juzgarme, me ha perdonado en Cristo. Pero ojo, no ha pasado por alto el juicio que tenía que hacer sobre mí. Para que yo no sea juzgado cuando Cristo venga, porque Él será el que juzgue la humanidad de acuerdo a este versículo. ¿Qué pasó con mi pecado? Si Dios es justo y tenía que juzgar mi pecado, ¿dónde lo juzgó? En la cruz del Calvario, lo juzgó en Cristo. Si usted quiere ver la misericordia de Dios, tan grande como es, mire a Cristo en la cruz del Calvario, tan misericordioso, Dios que nos perdonó por medio de su Hijo. Pero si quiere ver la justicia de Dios tan grande como es, mire a Cristo en el Calvario, tan justo es Dios que juzgó nuestro pecado en Cristo. No vino a hacer Él un alarde de sacrificio, Él vino a pagar la deuda por nosotros.
Y por eso les decía que aunque esté centrándome más en este mensaje como Pablo, en quién es Dios, al final terminamos hablando de quién es el ser humano, quién es Cristo y cómo debo arrepentirme y confiar en Él para la salvación de mis pecados. Al final, un Dios que no es un creador, no tiene poder ni soberanía para perdonar y resucitar. O sea, no me puede ni perdonar ni me puede resucitar al final. Si Dios no es el creador, no tiene el poder, no tiene la capacidad ni tiene la autoridad para hacerlo. Así yo me arrepiento y crea en Cristo resucitado como testimonio de la aceptación divina de su sacrificio por mi perdón. Unos se burlarán. Lea usted de nuevo en su casa los versículos finales de este capítulo 17. Unos se burlaron y le dijeron, ya te escucharemos sobre eso, porque les hablaron de la resurrección. Aquí no lo dice el texto, hermanos. Antes de terminar, piense un poco conmigo, ¿por qué creen ustedes que se burlaron de él cuando habló de la resurrección? No estaban de acuerdo. ¿Y saben lo que se deduce del texto de por qué no estaban de acuerdo? Porque recuerde que ellos eran de tendencia materialista y panteísta. Su necesidad era sentirse bien y lograr la paz en este mundo, en este tiempo. No les importaba si más allá de la muerte había algo o no. Se centran acá. La resurrección nos pone la mirada más allá de la muerte, más allá de esta vida. Y créame que cuando uno habla esto, definitivamente tiene que saber que es el Espíritu Santo el que actúa en los corazones, porque cuando yo predico el Evangelio tengo que recordarle a la gente que habrá un juicio cuando venga Cristo, pero si no están aquí cuando Cristo regrese, cuando mueran van a ser juzgados después de muertos y no van a resucitar eternamente con Él para tener una vida eterna con Él resucitados. Pero a la gente no le interesa eso, a la persona le interesa el aquí y el ahora. Yo necesito sentirme bien ahorita, que me vaya bien en mi negocio hoy, que no tenga problemas con mi familia hoy, que no tenga enfermedades hoy, que las cosas que yo siento en mi corazón las pueda solucionar hoy. Este tiempo, esta vida, no me hable de vida eterna. Nos damos cuenta por qué se vuelve tan difícil para hoy, para el ser humano de hoy predicar, cuando estamos tan metidos en lo temporal, en el aquí y en el ahora, porque estamos bombardeados por esa necesidad de cosas nuevas para sentirnos bien aquí y ahora. Definitivamente necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque la mayoría de gente se burla por eso. Ah, sí, Dios, ah, sí, más allá, ah, sí, cuando me muera. ¿Y usted qué sabe qué pasará cuando se muera? ¿Y usted qué sabe si va a haber resurrección? ¿Y usted qué sabe si Cristo está a la diestra del Padre, como dice la Biblia? ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe? ¿Usted se murió y volvió? ¿Usted fue al...? Estemos listos, porque va a pasar. Se van a burlar, se van a ir, y algunos hasta nos van a querer ofender. Dios quiera no, pero podría pasar hasta dañar por predicar este evangelio. Pero no nos preocupemos, porque otros se van a convencer por la obra del Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Y a pesar de las filosofías que le hayan enseñado, miren hermanos, yo he visto nacer de nuevo, confiando en Cristo como Salvador, a gente llena hasta la tapa de libros de filosofías mundanas, viejas, presentes, de todo tipo, de las más intrincadas, de las más enredadas, de las cosas más tremendas que hayan tenido en su mente y en su corazón, y los he visto nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe quién se convirtió aquí? De todos esos, el Areópago era el lugar donde se publicaban las filosofías de la época, era la meca, el culmen, lo más grande de la cultura de la época. Y precisamente se convierte uno que laboraba allí o que se la pasaba allí, Dionisio el Areopagita. Dice el versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Nosotros le decimos Damaris, pero ahí dice Dámaris, con tilde en la primera, y son nombres griegos, las personas que usted menos se imagina, porque la obra la hace el Espíritu de Dios. Pablo les dio razones claras, una presentación lógica, pero Pablo les presentó el Evangelio
desde un Dios creador hasta un Cristo salvador, pasando por un hombre pecador y llamándolos al arrepentimiento y a la fe. Solo lo presentó y por lo menos estos se convirtieron. Preferimos que así suceda a que los muchos vengan por engaño o manipulación, porque cuando es así, los que Dios ha destinado para vida eterna, como le pasó a esta gente, creerán, y escuche lo que dice ahí, el verso 34, creyeron y juntándose con Él, se juntarán. ¿Sabe por qué bregamos tanto para que la gente se una con nosotros a caminar en una iglesia o con el Señor? Porque no han creído y no se han convertido y tienen un Dios en su cabeza distinto. Tenemos que orar para que el Señor actúe y conozcan al Dios verdadero y lo amen tal como Él es y se rindan a Él tal como Él se presenta. Permítame decirle algo al final de aplicación. ¿Usted quisiera que lo amaran como usted es, la persona que está a su lado, o como la persona se lo imagina? ¿Ustedes quieren que la gente lo amen como ustedes son, o como la gente quiere que ustedes sean? Si eso es cierto de nosotros que somos imperfectos, más Dios es digno de que le amemos tal y como Él es y como Él se presenta. Un Dios así es un Dios que es digno y que llena el corazón, satisface el alma, da seguridad al creyente y obviamente reta y pone a temblar a todo aquel que no se quiera rendir a sus pies. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies hablando de pies? Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos venir delante de tu presencia, reconocer que tú eres Dios creador, misericordioso y justo, santo, lento para la ira y grande en misericordia. Ayúdanos hoy, oh Santo Señor, a confiar en ti conforme tu palabra lo enseña y permítenos, oh Dios, entender que tú eres el Dios verdadero, el Dios vivo, el Padre del Señor Jesucristo, uno junto con Él y con el Espíritu Santo, aquel que nos perdona en Cristo y que ha juzgado nuestros pecados en Cristo, para que nuestro corazón sea lleno, nuestra vida sea transformada y realmente nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Antes de irse, recuerde que todos los domingos estamos a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche, por el lado de la puerta de la oficina estamos entrando para, como somos pocos y es de noche, para hacer el culto aquí adentro y también transmitirlo. Y por favor, por amor del Señor, presente a este Dios de la Biblia, apasionese con Él, enamórese de Él y preséntelo, lea su palabra y ore y dígale: Señor, quiero conocerte como tú te presentas. Amén. Le voy a pedir a Carlitos que por favor nos despida. Antes de salir de este lugar, nos vamos a saludar. Le vamos a dar la cordial bienvenida a Alfonso Ramírez y su hijo que está con nosotros hoy. Es un señor que de los fundadores de esta iglesia. Me da mucha alegría volverlo a ver en este lugar. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, mi Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, Padre, con tu bendición, con tu amor, con tu paz, Señor, para que tú nos guíes por donde quiera que vayamos, Señor. Oh Dios, sabemos que un día estaremos frente a ti, Señor, adorándote, glorificándote, dándote la gracia, Señor. Bendecimos toda la congregación, Señor, y a aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, los bendecimos desde aquí, Señor, y pedimos, Señor, que tú estés acompañándoles, Señor, que lo estés guardándoles, Señor. Oh Dios, oramos por el hermano Miguel Ángel, que todavía está allí en el hospital. Oh Dios, yo te pido, Padre de la gloria, que tú, Dios, en tu gran misericordia, estés visitándole, Señor, en lo más íntimo de su vida, su mente, Señor, para que, oh Dios, Él tenga su paz, tenga su amor, Dios, para que Él tenga esa esperanza de la vida eterna, Señor. Gracias también te doy por
Y te pido por la hermana Carmenza y el hermano Campo Elías, Señor, para que tú, Dios, también esté con ellos, Señor, guardándolos, protegiéndolos, ayudándoles, Señor, en todo. Dios, gracias, Padre soberano y eterno, Señor. Y en todos los que no han podido venir, Señor, los colocamos en tus manos, Señor. Y ahora que vamos a salir de este lugar, te damos gracias, Señor, en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.